El problema de la reforma litúrgica. La misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Primera parte. La reforma de 1969. Una ruptura litúrgica. Capítulo 2. De Cristo, sacerdote y víctima, al Señor de la Asamblea. Otorgando la primicia del banquete conmemorativo más que al sacrificio, el misal de Pablo VI considera bajo un nuevo enfoque la presencia de Cristo durante la misa, apartándose otro tanto del misal tradicional. Como desarrolla el aspecto sacrificial de la misa, insiste en la presencia de Cristo sacerdote en el celebrante y víctima bajo las especies eucarísticas, situándose así en el recto camino de la enseñanza auténtica de la Iglesia. Por su parte, el nuevo misal, como celebra un banquete conmemorativo, destaca la presencia espiritual de Cristo, que se comunica a los suyos ya sea en la mesa de la palabra o en la de su cuerpo. El nuevo misal va a dejar aparecer así una doble modificación de fondo. Por una parte, se le quita valor a la presencia sacramental de Cristo víctima, al punto de compararla a menudo con la presencia de Cristo en su palabra. Y por otro lado, como el sacerdocio común de los fieles basta para asegurar la presencia espiritual de Cristo, se lo antepone a este sacerdocio al sacerdocio ministerial del celebrante. Presencia sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas. El misal tradicional insiste mucho en la presencia eucarística. Sus numerosas genuflexiones, por ejemplo, manifiestan la adoración que se le debe a Cristo presente substancialmente bajo las especies eucarísticas con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La presencia de Cristo víctima, significada como tal por la consagración separada de las dos especies, se considera como el centro de la acción litúrgica. Eso es lo que se le entrega a Dios, oblación sacrificial, o a los hombres, la comunión. En el nuevo misal, esta presencia ya no tiene el lugar central. Durante la acción litúrgica, las designaciones objetivas de la presencia sustancial de Cristo en la hostia se han reemplazado con expresiones que reducen su significado y que ya no consideran la presencia eucarística en sí misma, sino solamente en la relación que tiene con el pueblo reunido. Por lo menos, esto es lo que hace entrever una serie de modificaciones. 1. Cada vez que se menciona la presencia eucarística, se ha introducido sistemáticamente la palabra nobis, para nosotros. En la presentación de los dones, por ejemplo, ex quoque nobis fiet panis vita, ex quo nobis fiet potus spiritualis. En la consagración, adición del pro vobis tradetur a la forma de consagración de la hostia. E incluso también en la plegaria eucarística 2, denominada Canon de Hipólito, ut nobis corpus ut sanguis fiant Domini nostri Jesu Christi, que sin embargo en su texto original no tenía esta expresión. 2. Del mismo modo, las especies eucarísticas no son denominadas sino en su relación con la comunión. El Anc Immaculatam Hostiam del ofertorio se ha convertido en pan de vida en la nueva misa, y no se habla del cáliz sino en cuanto que es potus spiritualis, es decir, bebida de salvación, según las traducciones oficiales, etc. 3. El vocabulario de la Institutio Generalis Missalis Romani es significativo.
En ella no aparece ni una sola vez la palabra transubstanciación, ni siquiera la expresión presencia real. Para referirse a las sagradas especies, este documento usa algunas veces la palabra hostia, pero con más frecuencia la de pan. Solo habla de cuerpo de Cristo en la medida en que vincula directamente con la comunión. Citemos como ejemplo el numeral 48. Abrimos cita. Por la fracción de un solo pan se manifiesta la unidad de los fieles, y por la comunión los mismos fieles reciben el cuerpo y la sangre del Señor. Fin de cita. Confróntese igualmente con el numeral 56, el 60 y otros. Se han atenuado o suprimido los gestos que manifiestan el respeto debido a las sagradas especies. 1. De las 14 genuflexiones que tiene el misal tradicional, solo se han conservado 3. Y aún así, estas están vinculadas estrechamente con la asamblea. 2 de ellas se hacen cuando el pueblo ha reconocido la presencia eucarística después de la elevación. Se han suprimido las 2 genuflexiones que en el misal tradicional siguen inmediatamente a las palabras de la consagración. Y la tercera, en el momento de dar la comunión a los que participan. El celebrante, por su parte, dice el Institutio Generalis Missali Romani, con reverencia sume el cuerpo del Señor, sin hacer ninguna genuflexión. 2. Se ha suprimido la rúbrica conforme a la cual el celebrante mantiene los dedos juntos después de la consagración por respeto a las partículas eucarísticas. De acuerdo a esto, se ha suprimido igualmente la purificación de los dedos. 3. La distribución de la comunión, que hasta ahora estaba estrictamente reservada al ministro sagrado, se delega fácilmente a simples laicos. 4. En la recepción de la comunión se ha establecido ampliamente una actitud desacralizante, la de recibirla de pie y en la mano, en lugar de hacerlo de rodillas y en la boca, en signo de adoración y de respeto. En el misal tradicional, el celebrante identifica con mucha claridad las oblatas con Cristo víctima, haciendo muchas veces sobre ella la señal de la cruz. Primero, en el ofertorio del misal tradicional se hacen 3 signos de cruz sobre o con las oblatas, especialmente cuando el celebrante las deposita sobre el corporal después de la oración de ofrecimiento. Todos estos gestos han desaparecido de la preparación de los dones del nuevo misal. 2. De los 24 signos de cruz que señala el canon del misal tradicional sobre las oblatas, no queda más que uno solo en cada una de las plegarias eucarísticas, incluso en la plegaria eucarística 1, que supuestamente representa al canon romano. 3. En el misal tradicional, el signo de la cruz sobre las sagradas especies aparece otras 3 veces en las oraciones antes de la comunión. Además, al comulgar, el celebrante empieza haciendo con la hostia y luego con el cáliz una señal de la cruz. Lo mismo al distribuir la comunión a cada fiel. En el nuevo misal, todos estos gestos han desaparecido y el signo de la cruz no aparece ni una sola vez en los ritos de la comunión. La disposición material de los edificios sagrados coopera a la relativización de la presencia real. Al separar el sagrario del altar mayor, la Reforma considera nuestras iglesias menos como la casa de Dios que como la casa
del pueblo. Abre cita. La disposición general del edificio sagrado conviene que se haga como una imagen de la asamblea reunida. Fin de cita. Numeral 257 del Institutio Generalis Misali Romani. De ahí la transformación de los lugares de culto. Abrimos cita. Una oportuna disposición de la Iglesia y de todo su ambiente que responda bien a las necesidades de nuestro tiempo requiere que no solo se mire en ella a lo que directamente pertenece a la celebración de la acción sagrada, sino que se prevean además todas las circunstancias que ayudan a la comodidad de los fieles, lo mismo que se tienen en cuenta en los sitios normales de reunión. Fin de cita. Institutio Generalis Misali Romani, numeral 280. De este modo, cuando el fiel cristiano entra a una iglesia fuera de los oficios, lejos de encontrarse ante la presencia de alguien, la de su Dios realmente presente en el sagrario, no encuentra más que una ausencia, la ausencia de la acción litúrgica, puesto que se encuentra en un edificio que no tiene sentido sino cuando la comunidad está reunida. A través de estas modificaciones, no exhaustivamente consideradas, se impone una conclusión. Aunque el nuevo misal reconoce la presencia real cuando ésta se relaciona con la asamblea, no la considera nunca en sí misma como objeto de adoración y atenúa o calla la dimensión victimal de esta presencia durante la acción litúrgica. Las palabras y los gestos del nuevo misal, las designaciones de la Institutio Generalis Misalis Romani, la separación del sagrario, todo va en la misma dirección. El modo en que el nuevo misal entiende y realiza los ritos de la instrucción no hacen más que confirmar esta conclusión. Presencia de Cristo en su palabra. En la medida en que el nuevo misal disminuye la presencia real, en esa misma medida aumenta la importancia de la Biblia. Abrimos cita. Cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Fin de cita. Institutio Generalis Misali Romani, numeral 9. Esta frase, que señala una nueva presencia, la de Cristo en su palabra, indica también la estrecha dependencia que esta presencia mantiene con el pueblo. Abrimos cita. Cuando se leen en la iglesia, es decir, en la asamblea presente que significa el misterio de la iglesia, la Sagrada Escritura, Dios mismo, habla a su pueblo. Fin de cita. Bajo distintos puntos de vista, el lugar que se concede a la Biblia se puede comparar ahora al que se le concede a la presencia substancial de Cristo en las especies eucarísticas. La Escritura y la Eucaristía se describen a menudo del mismo modo, como si no fueran más que dos formas del único alimento dispensado en este banquete pascual. Ambas son la mesa del Señor. Véase el Institutio Generalis Misali Romani, numeral 8, 34 y 56. En ambas, Cristo se entrega como alimento espiritual. Véase el numeral 33 y 56 del Institutio Generalis Misali Romani. Que la asamblea, ese alimento espiritual, que la asamblea hace suyo por un rito de comunión. Abrimos cita. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe, y una vez nutrido con ella, en la oración universal hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Numeral 33, Institutio Generalis Misali Romani. Estas líneas muestran hasta dónde llega esa equivalencia. A la oración universal, que se ha vuelto a introducir, se le atribuye una finalidad
similar a la de la postcomunión del misal tradicional. El Catecismo de 1992 propone la misma explicación. Abrimos cita. La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explicaba las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia, numeral 1346 al 1347. La liturgia de la palabra, considerada como contacto entre Dios y los asistentes, como lo hace el Institutio Generalis Misali Romani, numeral 9, exige una nueva manera de considerar la Sagrada Escritura, que no deja de poner en entredicho enunciados teológicos hasta ahora sólidamente establecidos. Según la frase de San Agustín, la Biblia, libro revelado, se convierte en revelación activa cada vez que es proclamada por el magisterio de la Iglesia. En efecto, en razón de los poderes de orden y de jurisdicción, el ministro de la Iglesia actúa con la autoridad misma de Cristo en la transmisión del depósito revelado. Quien nos escucha, me escucha. Lucas 10, 16. A través de sus ritos, el misal tradicional expresa la enseñanza de la tradición, con T mayúscula, sobre este tema con una precisión admirable. Primero, al reservar estrictamente las lecturas de la Sagrada Escritura a los ministros sagrados, manifiesta la mediación necesaria de la jerarquía eclesiástica en la transmisión de la revelación. Celebra así no la Sagrada Escritura misma, sino su difusión por medio del magisterio de la Iglesia. Por esto, le otorga efectivamente a la procesión evangélica los honores que normalmente se reservan a la presencia real. 2. El misal tradicional ubica con precisión la realización de las lecturas bíblicas en el transcurso de la misa. Este rito, lejos de ser por sí mismo una celebración, como lo es en el nuevo misal, se ordena al misterio central de la misa. Es la preparación a este misterio central y se encamina a reavivar la fe de los asistentes. Esto se expresa perfectamente al principio del canon, cuando el celebrante reza por los fieles que asisten. Dirigiéndose a Dios, los designa como aquellos cuya fe y devoción os es conocida. Estos dos términos resumen lo que los ritos que preceden al ofertorio han realizado. Desde el Salmo 42 a la colecta, la liturgia dispone los corazones por el fervor. Desde la epístola al credo, prepara las inteligencias reavivando la fe. Por este motivo, el rito del Evangelio, lejos de poder compararse con la liturgia eucarística, se tiene que asociar a las primeras oraciones de la misa. De ahí su denominación común de Misa de los Catecúmenos. Por el contrario, en el nuevo misal se celebra la Sagrada Escritura en sí misma, y no ya en cuanto que la anuncia la jerarquía de la Iglesia. Como consecuencia de esto, se desplaza y se desvirtúa la presencia de Cristo. Así, ya no está presente en el acto docente de su ministro, sino inmediatamente y por sí mismo. Abrimos cita. Cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Fin de cita. Institutio Generalis Misali Romani, numeral 9. De ahora en más, la Escritura se celebra como si bastara en sí misma. Abrimos cita. La palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura
va dirigida a todos los hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento. Fin de cita. Institutio Generalis Misali Romani, numeral 9. Así, se explica que la función del lector se pueda atribuir a un seglar. Véase el numeral 66 y 70 del Institutio Generalis Misali Romani. Presencia de Cristo en el sacerdote ministerial y en el pueblo. La disminución sistemática de los signos de la presencia real y sustancial de Cristo víctima lleva como consecuencia a la relativización de la presencia de Cristo sacerdote, en la persona de su ministro, en beneficio de una exaltación de la presencia de Cristo en la asamblea, y esto en proporciones nunca vistas hasta entonces en la liturgia. Al diluir las distinciones que el misal tradicional establece entre el celebrante y los fieles, el nuevo misal parece no conocer más que un solo agente litúrgico, el pueblo de Dios. La primera frase del Institutio Generalis Misalis Romani describe la celebración de la misa como, abrimos cita, acción de Cristo y del pueblo de Dios organizado jerárquicamente, numeral 1 del Institutio Generalis Misalis Romani. Esta asamblea litúrgica, numeral 320 y 323, se describe de un modo muy enfático. Es el pueblo santo, véase el numeral 10, el numeral 55, el numeral 62, el 74. Es el pueblo de Dios, véase el numeral 1, numeral 7, numeral 62, 253, 257, 259. Es el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real, véase el numeral 52, entre otras referencias. El lugar exacto que el nuevo misal atribuye a este pueblo reunido hay que comprenderlo a través de las 164 menciones que hace de él la Institutio Generalis Misalis Romani. A. En los ritos de entrada. Si se le da tanta importancia a la asamblea y a su dignidad, es porque es el signo representativo de la Iglesia universal y en cuanto tal tiene la eficacia de hacer presente a Cristo. Al determinarse tanto a través de sus ritos en esta sacramentalidad de la asamblea, siendo precisamente el sacramento un signo eficaz, el nuevo misal pone el acento en la presencia espiritual de Dios en medio de su pueblo. El valor de signo de la asamblea se indica frecuentemente. Abrimos cita. La comunidad parroquial representa a la Iglesia universal en un tiempo y lugar definidos. Numeral 75 del Institutio Generalis Misalis Romani. Por este motivo, a la misa, presidida por el obispo, rodeada de su presbítero y de sus ministros, y en la que el pueblo santo de Dios participa plena y activamente, se le debe prestar muy especialmente atención por su significado, ya que es en esta donde se realiza la principal manifestación de la Iglesia, como lo dice el numeral 74 del Institutio Generalis Misali Romani. De allí que ocupe un lugar tan importante la concelebración, como lo dice el numeral 59 del referido documento. Los ritos introductorios del nuevo misal tienen por fin constituir el signo de la asamblea. Nos dice el numeral 24 del documento en mención. La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad, en latín communionem. En esta concepción se entiende que, de modo contrario al misal tradicional, la confesión tome también una dimensión comunitaria, sin dejarle un lugar especial a la confesión del celebrante. La reunión de la comunidad, como ya hemos señalado, no es un simple signo, sino un sacramento que reviste cierta eficacia. Al constituir una comunión, como lo dice el numeral 24 del Institutio Generalis Misalis Romani,
La asamblea de los fieles hace que el Señor esté realmente presente. Abrimos cita. El sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Numeral 28 del documento en mención. Desde el comienzo, entonces, el acento está puesto en la presencia espiritual del Señor, que va a dominar la ceremonia. Tras haberle quitado valor a la presencia de Cristo víctima, hecho presente sustancialmente por la acción del sacerdote ministerial, el nuevo misal exalta la presencia espiritual del Señor, presencia cuyo ministro es el pueblo de Dios. El celebrante, por su parte, se contentará cuando celebra la Eucaristía con servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad, para insinuar a los fieles la presencia viva de Cristo, conforme lo dice el Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 60. B. En la liturgia de la palabra. Una vez realizado este signo sacramental de la asamblea, la liturgia de la palabra aparece como un diálogo directo entre Dios y su pueblo, sin que tenga que intervenir específicamente el sacerdocio ministerial. Ya hemos señalado cómo esta liturgia pasa en silencio la mediación necesaria del magisterio de la Iglesia. Destaquemos aquí simplemente cómo estos ritos se describen como acción común del Señor y del pueblo reunido. A continuación, diversas citas del Institutio Generalis Missalis Romani. En el numeral 9. Cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo. En el numeral 33. Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece alimento espiritual, y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Luego sigue la respuesta del pueblo a la acción de Cristo. Nos dice el mismo numeral 33. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos, y una vez nutrido en ella, en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. El numeral 45 precisa por otra parte que en esta oración universal el pueblo ejerce un, entre comillas, oficio sacerdotal. C. En la liturgia eucarística. La, entre comillas, liturgia eucarística del nuevo misal pone en evidencia cómo se deja de lado al sacerdocio ministerial en beneficio de la acción comunitaria de la asamblea. La novedad consiste, en efecto, en no considerar la ofrenda sacrificial sino a través del prisma del sacerdocio común de los fieles, con el peligro de corromper tanto la especificidad del sacerdocio ministerial como la eficacia sacramental del sacrificio. La Iglesia ha distinguido siempre, por una parte, la inmolación incruenta realizada en la consagración y por otra, la ofrenda sacrificial considerada esta última como oblación estrictamente dicha, por la cual los participantes se unen a la oblación sacramental que Cristo sacerdote ha realizado en la persona de su ministro. La inmolación incruenta de la consagración, que, como dice Pío XII en Mediator Dei, se realiza por solo el sacerdote en cuanto representa la presencia de Cristo, no en cuanto representa a los fieles, es propiamente sacramental, acción de Cristo, actúa ex opere operato. Por el contrario, la oblación, en sentido estricto, solamente actúa ex opere operantis. Esta participación consiste en que los asistentes se unan por su deseo a la ofrenda sacramental que Cristo sacerdote hace de sí mismo a su Padre en la persona de su ministro. Como el nuevo misal no hace ninguna distinción, pasa sistemáticamente en silencio la acción propiamente sacramental cuyo único agente
es el sacerdote ministerial bajo la moción de Cristo, sacerdote principal. Así, cada vez que la Institutio Generalis Missalis Romani trata de la ofrenda del sacrificio, la describe como un acto común al celebrante y a los fieles. Citemos, por ejemplo, el numeral 54. Abrimos cita. El sentido de esta oración, se refiere a la plegaria eucarística, es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Fin de cita. Aquí aparecen otra vez los dos agentes de la acción litúrgica, Cristo y la asamblea. Poco después, vuelve a confirmarse el relieve que se le da a la asamblea. Abrimos cita del mismo documento en el numeral 55. Oblación. Por ella la Iglesia en este memorial, sobre todo la Iglesia aquí y ahora reunida, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a ellos mismos. Fin de cita. Esta ofrenda es obra del sacerdocio común, como lo vemos expresado en Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 62. Abrimos cita. Los fieles forman el sacerdocio real para dar gracias a Dios y ofrecer, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, la víctima inmaculada. Fin de cita. En el nuevo misal se han suprimido, por tanto, las oraciones que en el misal tradicional indican la oblación propiamente sacramental, que pertenece únicamente al sacerdote ministerial. La primera oración del ofertorio del misal tradicional, tan exacta y que deliberadamente está en singular, manifiesta esta oblación ritual. Abrimos cita. Recibe, Padre Santo, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero. Fin de cita. La ofrenda del cáliz, en cambio, indica la participación de la asamblea a la ofrenda tomada en sentido estricto. Abrimos cita. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de la salvación. Fin de cita. Al contrario, en el nuevo misal, las oraciones de ofrecimiento, o más bien de presentación, que es el lenguaje que usa el nuevo misal, están sistemáticamente en plural. Si la oración del orate frates, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, se ha mantenido in extremis en el nuevo misal, se le han agregado luego otras fórmulas a elección que suprimen deliberadamente la distinción entre los diferentes tipos de ofrecimiento. Abre cita. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Fin de cita. De ahora en más, la ofrenda no le pertenece propiamente al celebrante, sino al pueblo reunido. Sobre este punto es reveladora una frase de la plegaria eucarística número 3. Populum tibi congregare non desinis ut a solis orto usque ad occasum oblatio munda oferatur nomine tuo. Fin de cita. En español, no dejas de reunir a tu pueblo para que, desde el salir del sol hasta el ocaso, se ofrezca a tu nombre una oblación pura. Las traducciones oficiales han relativizado parcialmente esta fórmula, abandonando el giro pasivo. Abrimos cita. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Fin de cita. El sacerdocio ministerial del celebrante, en cuanto es causa única de la presencia sustancial de Cristo bajo las especies de pan y vino, y por consiguiente de la ofrenda sacramental, no se menciona nunca. Solo se desarrolla su dimensión presidencial, que le permite al pueblo reunido ofrecer el sacrificio, entre comillas,
por manos del sacerdote. Primero, la presidencia del sacerdote ministerial se toca 13 veces en la Institutio Generalis Missalis Romani y domina toda la ceremonia litúrgica, puesto que, salvo una o dos oraciones de preparación personal, todas las oraciones pronunciadas por el celebrante se consideran como presidenciales. Véase el numeral 13 del Institutio Generalis Missalis Romani. 2. Las dos únicas veces en que se dice que el celebrante ocupa el lugar de Cristo, se hace referencia a Cristo en cuanto cabeza. Abrimos cita. También el presbítero que celebra está a la cabeza de la asamblea congregada, haciendo las veces de Cristo. Preside sus oraciones, le anuncia el mensaje de salvación, asocia a sí mismo al pueblo al ofrecer el sacrificio. Fin de cita. Véase el numeral 10 y el 60 de la Institutio Generalis Missalis Romani. Si la corrección de 1970 precisó que el sacerdote ministerial tiene el poder de ofrecer el sacrificio, abre comillas, haciendo las veces de Cristo, cierra comillas, in persona Christi, este inciso solo haya lugar en la congregación de los fieles, en la cual está a la cabeza. Abrimos cita. También el presbítero que en la congregación de los fieles, en virtud de la potestad sagrada del orden, puede hacer el sacrificio haciendo las veces de Cristo, está a la cabeza de la asamblea congregada, preside su oración, le anuncia el mismo mensaje de salvación, se asocia al pueblo en la ofrenda del sacrificio. Fin de cita. Parece que este pasaje debe ser leído como aludiendo a la ofrenda presidencial por la cual el sacerdote ocupa el lugar de Cristo cabeza, y no a la ofrenda sacramental por la cual el celebrante ocupa él solo el lugar de Cristo, único sumo sacerdote. 3. El Catecismo de 1992, en el numeral 1348, confirma esta interpretación. Abrimos cita. Él mismo, se refiere a Cristo, es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas y recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Así, solo se describe el sacerdote en su relación con el pueblo de Dios y no en cuanto que es el único que tiene el poder de consagrar in persona Christi el verdadero cuerpo de Cristo y como consecuencia de realizar la ofrenda sacramental. Así, en el nuevo misal se ha relativizado o incluso borrado la presencia de Cristo sacerdote en su ministro, en beneficio del pueblo de Dios, considerado como causa de la presencia espiritual de Cristo en su seno. Conclusión. Mientras que el misal tradicional destaca la presencia de Cristo en el sacerdote per virtutem y luego se desarrolla la devoción debida a la hostia después de la consagración, el nuevo misal, por su parte, pone como centro de atención la presencia espiritual del Señor que se realiza desde los primeros instantes de la celebración por la fuerza de la reunión de la comunidad. La misa se considera entonces como una acción común a Cristo y al pueblo reunido. Véase el numeral 1 del Institutio Generalis Missalis Romani. La presencia espiritual del Señor se hace tangible como verbo a través de la liturgia de la palabra. Véase el numeral 9 del referido documento. Y luego como objeto de oblación a través de la conmemoración de sus actos que se han hecho presentes. Numeral 1. Mientras que el pueblo se alimenta, ya sea en la mesa de la palabra de Dios, ya en la del cuerpo del Señor. Véase el numeral 8 del referido documento. Así, se entiende que la reforma litúrgica haya procedido a la relativización de la presencia sacramental de Cristo víctima para resaltar la que se realiza en la palabra.
Solo así se podía manifestar la semejanza que se quiere ver entre estos dos momentos en que Cristo se entrega como comida espiritual. Véase el numeral 33 y 56 del documento en mención. A partir de ahora, la misa es un banquete conmemorativo, en el cual se hace presente el Señor por la virtud de la reunión de su pueblo. Esto es lo que se deduce de los análisis precedentes, y es también lo que declaraba la primera versión de la Institutio Generalis Missali Romani en su numeral 7. Abrimos cita. La cena del Señor, o misa, es la asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios, reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. De ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia, aquella promesa de Cristo, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Fin de cita. Esta descripción de la misa, que no mencionaba ni su naturaleza sacrificial, ni aún la presencia sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas, provocó vivas reacciones. Así, la versión de 1970 volvió a insertar algunas expresiones tradicionales. Abrimos cita. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es reunido bajo la presidencia del sacerdote que hace las veces de Cristo para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia aquella promesa de Cristo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y ciertamente de una manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. Fin de cita. Estas añadiduras, ciertamente pesadas, no fueron motivo de ninguna rectificación del rito mismo. Es más, dejan intacta la novedad introducida con la versión de 1969. Aunque se dice que el sacerdote obra in persona Christi, o que la misa es un sacrificio, estas expresiones tradicionales, por su contexto en la frase, sufren una reinterpretación. El sacerdote representa a la persona de Cristo cabeza en cuanto preside la asamblea, y la misa es un sacrificio porque es banquete conmemorativo de la cruz. De este modo, sigue intacta la idea esencial, a saber, la importancia central de la presencia espiritual de Cristo en medio de su pueblo.